Bien, amigos, está con nosotros Pavel Isa Contreras, economista digamos, de la nueva generación, pero que ha vivido intensamente los cambios económicos y sociales que ha registrado la República Dominicana a partir fundamentalmente de los años 90, cuando nos desapoderamos de esa visión muy localizada que teníamos del desarrollo económico y social, muy encerrada. ¿No es así? Buenos días. Buenos días, Pavel. Buenos días. Muchas gracias por tenerme. Muchas cosas aquí. Han pasado, ¿eh? Sí, los cambios globales tienen un efecto en una economía pequeña como esta muy severos y vivimos la crisis de la deuda de los 80 causó realmente un trauma severo en la economía. La pobreza creció de manera muy significativa y solo empezó un poco a volver a los niveles previos a la crisis ya más de una década después. Y luego vieron los cambios, la globalización, la reestructuración económica. Yo creo que muchas veces en el debate nos concentramos en los temas locales, en el desempeño macroeconómico, la política monetaria, la política fiscal, que son relevantes, que son importantes, sin duda, y menospreciamos el efecto que tienen los cambios globales en el devenir económico. O sea, la emergencia de zona franca y turismo no fue un invento propio. Fue un contexto internacional en el cual los viajes se abarataron, la tecnología, por decirlo de alguna manera, de los hubs de viajes internacionales, los aeropuertos que se convierten en puntos de encuentro, abarataron mucho los viajes e hicieron que las vacaciones fuesen posibles para mucha gente en los países ricos. Y nosotros nos montamos en la ola. Igualmente, con el caso de Zona Franca, tuvo que ver en mucho con la política estadounidense de salvar su cadena textilera. ¿Y cómo la salvaban? Moviendo el último eslabón de la cadena productiva, de esa cadena textilera, que es intensivo en salario, que es el ensamblaje, hacia países como la República Dominicana, protegiéndolo temporalmente, hasta 2005 fue, de las importaciones que provenían de Asia. Y eso contribuyó a reestructurar de manera significativa la economía, después de haber pasado un periodo de crisis y de empobrecimiento muy significativo. Entonces uno piensa como que Zona Franca y turismo son de cocina propia. No significa que no haya políticas que hayan coadyuvado a eso. Obviamente que las hubo, o sea, se instalaron parques de Zona Franca, el tema de la devaluación del peso hizo competitivo, digamos, el trabajo barato, se abarató el trabajo dominicano medido en dólares e hizo competitivo estos sectores, hubo leyes de incentivo, pero a veces perdemos de vista el impacto de los cambios globales en la economía, que yo creo que son más fundamentales y más determinantes que las propias políticas domésticas. A mí lo que me llama la atención a propósito de lo que planteas, de darnos cuenta que no estamos solos en el mundo y que tenemos un contexto ahí internacional que siempre hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Por los influjos sobre economías tan dependientes, pequeñas y dependientes como la nuestra. Pero en ese mismo contexto yo pienso que es bueno analizar cómo esos mismos fenómenos que se dan a nivel internacional, esos cambios que se operan a nivel internacional, situaciones de presión, caída de precios o elevación de precios como es el componente petróleo, que puedan afectarnos a economías similares como la región, ponen en evidencia que alguien ha estado actuando en forma correcta. Dicen que la suerte es una categoría histórica. Pero alguien está actuando en forma correcta y con suerte, y ese alguien es la República Dominicana. Porque todos esos factores a los cuales tú haces referencia han impactado en forma severa prácticamente todas las economías de la región, exceptuando a la República Dominicana y a Chile, que son los países, y Panamá, que son los países que han estado más o menos con economía, con estabilidad y con crecimiento. No acontece lo mismo con otros. Entonces, ¿cómo uno evaluar ese desempeño con una economía que acaba de crecer 7% como la nuestra, con niveles de estabilidad macroeconómica sin precedentes en materia de inflación,
sin precedentes y con una inversión directa también sin precedentes, porque nos colocamos a la cabeza en materia de inversión extranjera directa. O sea, son componentes que uno dice, pero ven acá, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esta pequeña media isla ha estado con un comportamiento como este? Vamos a, primero, la República Dominicana ha sido una economía de alto crecimiento por décadas. Ajá. Es decir, no es un fenómeno nuevo. No. La tasa de crecimiento promedio anual de la economía dominicana desde los 60 ha sido de 5.5%. Entonces, y en los 90 fue de 7.5, una cosa sorprendente. Claro, hay años en los cuales es superior a ese 5.5, hay años en los cuales es inferior. Para que te dé el promedio de 5.5 tiene que haber años en los cuales es más alto que otros. Unos que estén por encima, otros que estén por debajo de ese promedio. Entonces, para juzgar un poco el crecimiento dominicano, hay que verlo en términos de tasas, sí, estrictamente. Hay que verlo, esa es la vara. Si creciste por encima del 5.5%, tienes un sobredesempeño en el crecimiento. Si lo hiciste por debajo, tienes un subdesempeño. ¿Ya? Exacto. Entonces, ahora, yo creo que una pregunta fundamental es cómo esta economía, junto con la de Panamá, han sido las economías que más han crecido en América Latina en todo este periodo de tiempo. Yo creo que una pregunta que no es fácil responder. Yo mismo no lo tengo claro, pero sí tengo un poquito más claro el panorama en años más recientes, en la década más reciente. Yo creo que ha habido un empuje de varias cosas. Yo creo que el turismo ha generado un arrastre importante y el país se montó en esa ola. Probablemente los dos puntos en el Caribe que más han logrado montarse en esa ola han sido el Caribe mexicano y la República Dominicana. Eso es gerencia y visión y política pública. Yo pienso que si este país ha tenido unas reformas, lo que llamaba la CEPAL, las reformas adaptativas. Es decir, este país no se acelera, no es innovador, nada, pero lo hace, pero reforma vigilando qué está pasando en otras partes, y lo hace con rezago, pero digamos de alguna manera lo termina haciendo. Yo quisiera agregar a esos dos, al turismo, yo quisiera agregar dos cosas que pasaron trascendentes. Si uno examina el año 2006, 2007, la minería había prácticamente desaparecido. Dependía únicamente de Falcon Beach, que ya estaba en retirada porque no encontraba perspectivas para en el mercado internacional y local. Se dispara minería, usted la ve ahora como uno de los más grandes contribuyentes de ingresos en divisas fuertes. En el año ese mismo, 2007, parecía ser que íbamos a perder lo que era un enclave de empleo, como eran las zonas francas, porque ya se habían perdido desde enero de 2005, cuando se termina el acuerdo multifibra, hasta ese año era masivo, íbamos por 40 y pico y llegó a ser 65,000 empleos menos. Sí, de 200,000 a 100, un 35, poquito más de 100, sí. 130. El golpe fue muy cosa duro. Sorprendente lo que pasó. El golpe fue Entonces, muy duro. óigame, esos sectores, los tres, han comenzado son redivivos. Vamos. Lo mismo que la agropecuaria. Vamos, porque yo pienso que en el caso de la minería, el efecto precio fue fundamental. Es decir, el oro subió de precio enormemente e hizo rentable extraer unos yacimientos que con bajos precios no tenían mucho valor económico. O sea que eso no es que en la República Dominicana había una estrategia de desarrollo minero. Es ahora un poco que se está desarrollando. Una vez la minería se vuelve importante. Fue el efecto precio lo que hizo que se viniera Barrick. Dijo, bueno, ya ahora extraer el oro de los sulfuros es posible. Entonces yo instalo un proyecto y vino de Corporación Minera Dominicana a explotarse, Romaimón y el cobre. Hubo otros, pero lo que quiero decir es que yo creo que en mucho tuvo que ver con el estímulo precio. Sí, claro. Sí. Eso fue fundamental. Entonces, bueno, el otro tema es las remesas. O sea, yo creo que las remesas le ha dado un empuje al crecimiento económico dominicano importante. ¿Ya? Estamos hablando de 6,000 millones de dólares al año. Pero ¿por qué eso no se siente en otros países?
No, se siente en otros países, pero no como bueno, en el nosotros. caso dominicano, La categoría. yo diría que en el caso, bueno, yo creo que en el caso dominicano tiene una particularidad, y es que en Estados Unidos impulsó una política de otorgamiento de visados dirigida al caso dominicano, y eso implicó una facilitación de la migración que nos benefició tremendamente. Y estamos hablando de, o sea, ¿cuánto por ciento del PIB son 5.000, 6.000 millones de dólares al año de alón de la demanda? Sin que, o sea, es sencillamente, es como una exportación en el fondo, ¿no? De la nada. Sencillamente dominicanos y dominicanas envían remesas a sus familiares y eso genera una demanda adicional que te aumenta la producción. Entonces yo diría que reestructuración, o sea, a largo plazo, a partir de la crisis de los 80, lo que ha jalado esta economía han sido, uno, la reestructuración del aparato de la cadena textilera americana, que como dijo Pedro Cava, entró en crisis, eso fue en los finales de los 80, inicio de los 90, entró en crisis hacia finales, en la segunda mitad de la década de 2000, pero ese sector logró diversificarse y ahora, digamos, no ha vuelto a llegar a tener el número de empleos. Pero va por 170, ya, 165.000. Pero bueno, una década después, o sea, tampoco, o sea, ha tomado bastante tiempo. Ver, pero o sea, sí, pero ha logrado, digamos, diversificarse. Ten siempre presente que tenemos 10 años perdidos después del crack del 2003. Sí, el 2003 fue un golpe también muy severo. Y hemos sido capaces de recuperar esa pobreza. Vamos. Hemos sido capaces. Yo pienso que el tema de la cadena textilera, y además, perdona, la cadena textilera americana, en parte fue una decisión americana y nosotros nos montamos en ese carro. Sí, y nos convino después de la crisis del azúcar. Sí, eso está bien. Ahora, después, la reestructuración de Zona Franca también tiene que ver mucho, no tuvo que ver con una estrategia dominicana, tuvo que ver con una estrategia de las corporaciones multinacionales, en particular la de dispositivos médicos, que encontraron en algunos países como Costa Rica, México, la República Dominicana, Irlanda y China, puntos donde instalarse, en un contexto en el cual... Encontraron condiciones. Yo voy a mencionar eso, porque obviamente tiene que haber una contrapartida nacional. Condiciones. Entonces, esas corporaciones, pero no hubo, lo que te quiero decir es que no hubo una visión estratégica del país. Yeah. Esa visión estratégica empezó a tejerse con la Estrategia Nacional de Desarrollo en 2010. Que le falta muchísima concreción, pero solo hasta ahí empezó a pensarse con claridad. Y ya la reestructuración de Zona Franca venía dándose, pero en mucho porque las corporaciones encontraron puntos donde montar sus plantas en un contexto en el cual la demanda de dispositivos médicos en el mundo estaba creciendo mucho porque la población está envejeciendo. Ya, en buena medida. Y la tecnología se va sofisticando. ¿Ya? En el caso del turismo, ha continuado esta expansión de los viajes y la República Dominicana, digamos, se monta en esa ola. Pero acompañada luego, de una gran infraestructura vial, de infraestructura hotelera, de infraestructura comunicacional. La infraestructura hotelera. Pero la comunicacional. Pero la infraestructura hotelera. Con inversiones yo le pongo más como ese puerto turístico. Yo pienso, por ejemplo, eso es un punto. Esas son inversiones importantes. Y obviamente, por ejemplo, la comunicación en los 80, la inversión extranjera en Zona Franca no hubiera venido si no se hubieran dado los incentivos que se dieron con la 299, con la ley 299 del 68 que estaban ahí, que fueron aprovechados y después se hizo la ley 890. No significa que desarrollo vial, no hacía falta, ya tenemos eso. Estamos bien encaminados. Entonces yo diría que pero yo le pongo mucho peso a esos factores externos sin desconocer que hay algunos factores internos que facilitaron ese asunto. Ahora, en años más recientes no podemos desconocer el rol de la deuda. O sea, la deuda ha jugado un rol. Es decir, el gasto público representa el 18% del PIB. De ese 18%, solo 14% se recauda en impuestos. 4% viene de deuda. Y eso ha sostenido un gasto público. Bueno, pero eso es un recurso de la economía. Bueno, sí. Que es un recurso al que apelan todos los estados del mundo. Por supuesto, no vamos a ser nosotros, mucho menos yo, el que vaya a decir que el déficit y la deuda son malos.
Porque no soy de esa escuela. Son instrumentos. Es un instrumento. Caer en déficit y endeudarte es un instrumento legítimo. Eso es lo que llevamos 10 años en este juego. 11 años ya, consecutivos. Bueno, tenemos que hacer una reforma fiscal. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Entonces, pero bueno, ya esa es la respuesta al problema que tenemos. Entonces, pero eso ha jugado un rol importante. Y lo que te quiero decir es que no es gratis. Cierto. Que no es gratis. No, de ninguna manera. No es gratis. Y eso tendremos consecuencias posteriores. Lo inteligente es cómo nos manejamos para que esos costos sean menos intensos. Mira. Y lo otro que hablabas de la estabilidad de precios y demás, tampoco es gratis. La deuda del Banco Central llega a 600.000 millones de pesos. Entonces, también tenemos que enfrentar con reforma fiscal ese tema. O sea, esa conjunción de factores explican este desempeño económico con estabilidad de los últimos años, en parte derivado de una dinámica internacional, en parte derivado de bien costos, aprovechada por la visión de costos que estamos teniendo y en parte porque se han aprovechado efectivamente algunas oportunidades que me parece. A ver, tenemos que ir a una pausa, pero vamos a volver. Vamos a hablar de innovación, porque hay un detallito ahí que yo quisiera compartir contigo con relación a que creo que hemos avanzado también en materia de innovación. Volvemos. La intervención de Pavel, haciendo como un repaso histórico de lo que ha acontecido en la economía y la sociedad dominicana de hoy y de cómo hemos podido ser líderes de crecimiento en toda América Latina. Eso no lo puede ya negar nadie, aunque hubo aquí resistencia a aceptar la realidad. Hubo incluso economistas que se negaron a aceptar que eran ciertas las cifras oficiales. Ya evidentemente esa resistencia se dio. Pero lo que sí hay por parte de economistas de la nueva generación, jóvenes con suficiente sensibilidad social, es el deseo de que el crecimiento alcance ahora a todos los sectores de la sociedad y no solamente se concentre. Eso es lo que yo creo que Pavel vamos a esperar a que Pavel complete. Expresa. Sí. Pero de todas formas, falta por ver todavía las zonas que pudo ir superando, las pruebas que pudo ir superando cada uno de los gobiernos que sucedieron para poder arribar a esta posición. Que tú estabas en una línea de análisis interesante. Vamos a completar. Yo quería decir algo. Yo creo que tenemos ya 30 años de este modelo productivo de zona franca que se fundamenta en zona franca y turismo, de inserción internacional fuertemente fundamentada en eso. Y yo creo que hay que dar el salto. O sea, podemos tener una visión un poco más positiva, como la que tú has expresado, Mozart, sobre el desempeño y sobre cómo el país ha logrado sortear. Podemos tener una visión un poquito más crítica diciendo, mira, eso en mucho se debe a factores externos como la que yo te he planteado, pero quizá lo más productivo en este momento es pensar hacia dónde tenemos que dar el salto. Es decir, o nos vamos a quedar estrictamente en este modelo. ¿Cómo podemos cambiar el modelo de tal manera que apostemos a una inversión extranjera directa, en el caso de Zona Franca, y a participar en estas cadenas globales de valor? Porque eso es lo que somos un eslabón en una cadena del valor, somos un eslabón en la producción de dispositivos médicos. ¿Hacia dónde es el salto que tú sugieres? Bueno, yo lo que diría es que habría que priorizar y decir, yo quiero escalar, yo no me quiero quedar ensamblando el dispositivo médico. Me moví de alguna manera de forma positiva, aunque limitada, de ropa a dispositivo médico. De ropa a artefactos eléctricos, que son los dos más fuertes. Y en tercer lugar, tabaco, que es un caso, cigarro, que es un caso especial porque no hay una cadena global de valor, sino que lo que se hizo fue una producción nacional que se movió a Zona Franca procurando los beneficios fiscales. Hay dispositivos electrónicos que se ha avanzado bastante para apoyar a la industria eléctrica. Sí, switches, breakers y demás. La pregunta es cómo nos movemos de estar en un eslabón en donde es intensivo en fuerza de trabajo
poco calificada, no tan poco calificada como antes, pero sigue siendo de baja calificación y relativamente bajo salario, aunque los salarios sean más altos que antes, movernos hacia eslabones más complejos, donde hayan los salarios más elevados y más contenido tecnológico. ¿Qué conlleva eso? Eso significa, que no sigamos dando cheque en blanco. ¿Cómo cheque en blanco? Explica eso. Por ejemplo, en el caso de Zona Franca, yo no quisiera que fuese, y esto lo planteo más como a mediano plazo, no significa un cambio brusco en la política, sino decir, bueno, básicamente la política ahora mismo es, si te instalas en Zona Franca, entonces te doy todas las exenciones. Yo prefiero que sean exenciones más inteligentes y diga, si te instalas en Zona Franca, y si tú tienes tal y tal y tal y tal requisito, te voy a dar tal y tal y tal exención. Y voy a contribuir con esa actividad de múltiples maneras. Pero ahora mismo lo que tenemos mucho es un cheque en blanco. ¿Ya? Si yo prefiero tener instrumentos más inteligentes, donde, por ejemplo, diga, para darte la exención, créame, digamos, que prometa crear, en vez de 200 empleos, que no es mucho, más de 1.000 o más de 1.500 empleos, para ponerte. Que haya compromiso de compra nacional, de encadenamiento, allí donde haya capacidad para suplir, por ejemplo. Que haya compromiso de transferencia tecnológica, sin que no nos pongamos en el radar junto con China de ser, además no tenemos la capacidad para forzar ese tipo de cosas. Pero, es decir, no quedarnos en el te instalas y te doy la exención, sino hacerlo mucho más inteligente. El modelo sería entonces sustentado en esa área, en la propia Zona Franca. Ir migrando hacia incentivos más inteligentes que hagan transformar la Zona Franca en algo más complejo, más interesante, y que no sea sencillamente trabajo barato. No significa, ojo, no significa que no haya también trabajo barato, porque tú tienes un 12-13% de desempleo. O sea, el objetivo de crear mucho empleo de baja calificación sigue siendo un objetivo fundamental. Pero tienes que acompañarlo de otro. Ahora, eso es en Zona Franca. Pero también en el turismo. También en el turismo tú puedes decir, te voy a dar exenciones particulares para un modelo de turismo distinto, ya no solo el de todo incluido. Por ejemplo, el turismo en altura. Sí, está bien. Bueno. Mira, lo que causa confusión, que es lo que probablemente está motivando a Mozart, es que ustedes hablan de cambio del modelo y parecería que ustedes quieren cambiar motores, estructuras. No, pero veo que no. El modelo, entonces ustedes lo que quieren es introducir mejoras al modelo. Bueno, yo pienso yo creo que se trata de otra cosa. Yo creo que se trata de una reforma, sería una reforma muy significativa. Es decir, ¿por qué tú no vas a parar el motor? ¿No? Mira lo que pasó con la industria de sustitución de importaciones. O paramos el motor de la industria. O sea, la sustitución de importaciones empezó en el 68, con fuerza. Tuvo su impulso hasta el 74 muy intenso. A partir de ahí declinó. En los 80 fue muy difícil. Pero la protección a la sustitución de importaciones de alguna manera se mantiene. Todavía tú tienes aranceles protectivos. O sea, la sustitución de importaciones de alguna manera no murió del todo. Tú quieres una nueva ola de reforma tributaria y fiscal. Bueno, el tema fiscal, son dos temas separados aunque conectados. Sí, aunque conectados. Yo lo que pienso es que ahí tiene que haber una nueva ola de incentivo al desarrollo productivo que tiene un componente fiscal, pero que no se limita a lo fiscal. O sea, uno de los problemas que tenemos nosotros en este país es que pensamos que todo el esquema de incentivo es a través del fisco. Y no es así. Hay muchos otros instrumentos. Por ejemplo, en 2006-2007 se empezó un experimento interesante que no se le dio seguimiento. El tema de los clústeres a partir del Plan Nacional de Competitividad Sistémica del Consejo Nacional de Competitividad. Ahí se pensó en una estrategia de desarrollo competitivo que no fructificó y se empezaron a establecer clústeres productivos, pero que el Estado no le dio. El mismo Estado lo diseñó, pero no le dio el empuje necesario, ¿no? Se quedó ahí como un documento bonito y algunas iniciativas interesantes, el clúster de mango, el clúster de vegetales, el de banano.
algunos turísticos Por que ejemplo, se crearon. a mí me llama mucho. O sea, Ahora lo que ahora quiero que decir con dices esto es eso, que necesitamos volver a mí me- a la política de desarrollo productivo, Pedro. A la política de desarrollo Pero, Pavel, productivo. déjame yo seguir con mi- Y luego está el déjame tema fiscal, por supuesto. apoyarme en eso para un asunto que me preocupa. Mira, pero que puede ser también una luz. Aquí existían 39, 40 y tantas empresas productoras de cigarros a mano. No estamos hablando de las máquinas que tiran las paletelas esas, que parecen periódicos, las tiran como si fueran periódicos. Que operaban fuera del régimen de zona franca porque eran enclaves en sí mismos. Ahora son todas protegidas por zonas francas. O sea que ya no pagan impuestos a los beneficios, ya no pagan ITEVIS, sin embargo siguen incidiendo en la economía. Yo pensé, por acá, si estamos sacrificando lo que obteníamos de impuestos sobre la renta, de ITEVIS, de esas empresas, ¿cómo inciden? No inciden, siguen incidiendo. No, claro, tienen que generar empleo. Porque generan empleo. Claro. Y es un empleo de calidad bastante. ¿Eh? Es bueno que se sepa que a los que arman tabaco le pagan muy buenos salarios. Muy buenos salarios. Y a los que participan del cultivo Pedro, pero yo quiero una reflexión del de tabaco, Pavel, espérate. también le pagan buenos salarios. Ahora, pudiera haber algo por ahí, una señal, alguna luz, en eso que pasó con los productores de tabaco, que ahora son todos zonas francas. Sí. ¿Sabes lo que está pasando con los invernaderos? Muchos invernaderos están cogiendo para allá, se están declarando zonas francas. Sí. Hay un problema porque entonces tú erosionas la base fiscal. Sí, la tú base erosionas tributaria. la base Entonces, si tú fiscal. erosionas la base fiscal, ¿dónde tú vas a obtener los recursos para tú poder, proveer bienes públicos fundamentales? Entonces, ahí hay un tema, esta dualidad. Es interesante Esta eso, dualidad, tenemos dos mundos, ¿no? Sí, Zona dos franca y mundos. resto del país. Sí. Entonces, no zona franca, regímenes especiales, porque también tienes el turismo, tienes zona fronteriza, tienes regímenes especiales y el resto del país. Y quizá debemos movernos a mediano o largo plazo a un régimen único. Sí. Pero estamos entrampados, es muy difícil, porque si tú tratas de eliminar los beneficios para que a ese tipo de regímenes especiales, tú puedes tener un impacto productivo severo. Si tú le permites a todo el mundo que se convierta a zona franca, tú vas a tener una erosión de la base tributaria. Mira, Pavel, entonces tú no puedes hacerlo de golpe y porrazo. Entonces, volviendo a la discusión esa de, tú estás hablando de reforma, estás hablando de mejora. Bueno, es una reforma de largo plazo, solo que tú no puedes, como no lo hiciste con la sustitución de importaciones, tú no puedes parar el motor de la industria. Tú no puedes parar el motor de zona franca, tú no puedes parar el motor de turismo. Tú lo que tienes que ir conduciéndolo en una dirección distinta que te permite, ahí me conecto con la pregunta que tú hacías, para que ese crecimiento se traduzca con mucho más intensidad en bienestar de las personas, que es uno de los problemas que tenemos. Hay dos formas en que tú tienes que el crecimiento económico se traduce en bienestar, y ahí es donde tenemos el problema. Es uno, a través del mercado de trabajo, empleo. O sea, el desarrollo productivo tiene que generar empleo, y tiene que generar más empleo y de más calidad, para que suban los salarios. Si tú no tienes reducción del desempleo, tú no vas a tener subida de los salarios, porque tú vas a tener una masa de gente siempre en fila esperando si por tú trabajo. no controlas la migración haitiana, que te ofrece innúmera cantidad de brazos y muchos de ellos incalificados a bajo costo, el salario va a seguir deprimido. Hay que ver, Pedro, a dónde incide esa migración, y eso no está del todo claro. Toda la agropecuaria y buena parte de la industria de la construcción. Pero probablemente en la industria, por ejemplo, no, ni en los servicios. Y ya están en los servicios. Yo pienso que eso es una área desconocida. Yo creo que hay dos visiones sobre eso, y no quiero tampoco extenderme demasiado. Hay la visión que dice, no compite del todo, porque son trabajos, el mercado de trabajo está segmentado. Sí. Hay trabajo de migrantes y trabajo de no migrantes. Y como están separados los mercados, los salarios de los migrantes no compiten con los salarios de los no migrantes. Hay otra visión que dice, sí compite. No sabemos, Pedro, en el fondo, porque no hay suficiente estudio. Incluso un documento del Banco Mundial presentó 2 papers en un mismo libro, en donde decía uno, no hay trabajo muy acucioso, econométrico, con muchos datos, y un trabajo dijo, no incide. Otro trabajo dice, sí, incide aquí, en este punto. Esto amerita
mucho más entendimiento, no sobre la base de lo que la teoría te dice, porque la teoría son diversas. Una te dice, no incide porque los mercados están separados, son trabajos distintos, no compiten, y otra que te dice, sí compiten. Entonces hay que manejarlo. Ahora, perdón. Entonces, el otro elemento es, por una parte, derrotar el desempleo para que los salarios suban. Y por otro lado, por supuesto, cambiar la demanda de fuerza de trabajo, desde fuerza de trabajo menos calificada hacia fuerza de trabajo más calificada. Y eso significa atacar la oferta, la demanda de trabajo, significa cambiar la naturaleza de las empresas, que empiecen a demandar trabajo más calificado, pero por otro lado tú tienes que generar la oferta de trabajo calificado a través de la educación. Y el otro elemento es política social, inevitable. O sea, hay dos formas en que el crecimiento se traduce en bienestar social. Uno, a través del mercado de trabajo, empleo y empleo de calidad, más empleo y de más calidad. El otro a través de un gasto público más efectivo y mayor, porque con un 14% de presión tributaria, aún con 4 puntos del PIB que te den la deuda, con 18, tú no vas a llegar a mucho. Porque además de ese 18 hay una parte importante que tiene que pagar de deuda. Entonces, tiene que reducirlo probablemente a 16 y tanto. El gasto primario anda en 14. O sea, el gasto efectivo del Estado anda en 14. Con eso, tú no puedes hacer suficiente política social. Entonces, hay que hacer una reingeniería de la tributación para recaudar más. Pero eso no lo haces si no enfrentas el tema de corrupción, clientelismo, que la gente perciba que el gasto público camina, no es que se haga de golpe por la sino que camina en la dirección correcta. Yo quisiera enfatizar en mi optimismo a ultranza con relación al modelo. Los modelos tienen que apuntar, como tú bien lo señalas, en dos direcciones. Primero tienen que crear las condiciones, el clima, para que fluyan los capitales, para que se creen los empleos y para que se creen la riqueza. Y yo pienso que este modelo que se desarrolla en la República Dominicana ha logrado en forma significativa impactar en todas esas vertientes. Lo primero es que tenemos que en 6 años se han creado más de 700,000 empleos en la República Dominicana. Lo segundo es que en 6 años el crecimiento de la economía dominicana ha sido sostenido hasta alcanzar los 7 puntos, no solo reconocido por el levantamiento que han hecho las autoridades del Banco Central, que son las únicas en el país que tienen los instrumentales para medir. Después más nadie tiene en este país instrumentales para medir. Lo otro es de visión y de que yo creo. Los instrumentales los tiene el Banco Central de la República Dominicana. Deberían tener lo otro, pero no invierten en eso. Sí, que lo hagan. Pero nunca va a ser como el Banco Central. Pero el Banco Central que tiene. Y esa cifra del Banco Central, del Banco Central la recogen, la ponderan y la ratifican el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CEPAL, ¿verdad? Entre otros organismos internacionales, la OCDE lo ratifica. Pero también te dicen tú tienes un problema de distribución serio. A donde quiero llegar. Problema de distribución serio, bueno. Está bien, problema de distribución, pero aún en la distribución hay que ser también, si se quiere, justo. Nosotros también en materia de distribución hemos mejorado. Porque no me van a decir a mí que ese impacto que han tenido los programas sociales del gobierno desde el despacho de la seguridad o lo que dijo de la ciudadanía hasta lo que dice el del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, eso no es que se va a que se va satisfecho. Permíteme, en materia de innovación, esa seguridad social tiene un componente de innovación nuestra, creada por nosotros, esa seguridad social que ha permitido que cerca del 80% de la población dominicana esté asegurada. Tiene un elemento que es un componente muy nuestro. Mozart. Ahí yo difiero. Es un componente nuestro. Ahí yo difiero, en el sentido ¿Tú sabes que el 80% ya de la población que está asegurada? 75, déjalo de 75. Pero espérate. Métele 75, venimos de 7. Hay un tema. De 7%. No hablemos. Por Dios. Vamos por parte.
con 14% de presión tributaria. Eso es otra cosa. Nosotros queremos que haya un cambio. Permíteme darte una de cal y una de arena. Es 15%. Es 15. Ahora, sí, ha subido a 15. Es 15. Sí, porque ha subido. Exacto. Ha subido 0.3 puntos porcentuales del PIB. Exacto, es 15. En los últimos 3 años. Sí. Entonces, O sea, que por cierto, mejorado. que está planteando el nuevo presupuesto, subirlo a 16 en un año, en un punto porcentual. Yo no sé, demasiado entusiastas están. Bueno, pero ojalá se materialice. Pero eso es triplicar el ritmo y no lo creo. No sé por qué no, claro. Mucha gente no creía. Ese amigo tuyo, Seara, era de los que no creía que lo que está aconteciendo en este país iba a acontecer. Que tengamos el 80% de los alimentos. Un momento. Vamos, te voy a decir. Te voy a dar una de cal y una de arena. Quedan 3 minutos. Está siendo desmentido por el mismo PNUD. Una de cal y una de arena. Los indicadores. Te voy a dar primero, digamos, la mala noticia. Los indicadores sociales mejoran muy poco. Pero mejoran. Bueno, al mismo ritmo que ha venido mejorando. Bueno, mejorado. Por años. Estamos mejor que la mayoría de los países. No. En materia social estamos bastante mal. Mortalidad materna, mortalidad infantil, cobertura de educación sigue siendo muy precaria. Lo que tenemos es más aulas, menos hacinamiento. Ay, no diga eso, Popel. ¿Y dónde están esas cifras? Pero te estoy diciendo porque, por ejemplo, yo contribuí a elaborar el informe de los ODS. Pero mire, yo contribuí a elaborar los informes de los ODS y está claro que la cobertura en educación secundaria, que es donde está el problema, más la inicial, o sea, debe ser mayor, pero no es que debe ser mayor, es que ha estado estancada en los últimos 3, 4 años. O sea, tú tomas los indicadores sociales y no mejoran. Ahora te voy a dar la buena noticia también. Dame la buena Hay noticia. Algunos programas innovadores sociales del gobierno. Pero hay innovación. ¿Tú ves que hay? Claro. Para mí la estrella, la primera infancia. Sí. El programa de primera infancia. Eso es innovación. Pero el punto que necesitas darle. Sí, dinero, está bien. Pero ya por lo menos me está reconociendo. Pero por supuesto. Si la administración Medina ha tenido algo, digamos, si fuese recordada, probablemente su aspecto fundamental ha sido en la innovación en materia de política social. Pero también se le va a reclamar que después de 8 años. Sí, hay que reclamarle. Después de 8 años, nada más los lanzó, pero no le dio la escala necesaria. Y no le dio la escala necesaria porque no pudo poner los recursos. No ha podido. No ha podido, no, espérate. No ha podido. La masa clientelar te absorbe muchos recursos. La corrupción te absorbe recursos. Y el capital político está comprometido. Debió de haber utilizado su capital político Medina para empujar. Esos son intangibles que tenemos. Hay que bregar con esos intangibles. Entonces, esos son elementos fundamentales. El resultado concreto todavía está pendiente. Hay que combatir eso. Pavel, has hecho muy buena apreciación. Como siempre. Lo único que ha encontrado 2 respondones como nosotros. Pero de eso se trata. De eso se trata. Pero debe ser así. Así que vamos a seguir conversando sobre esto. Pavel, te quiero mucho, hermano, y te admiro muchísimo. Igualmente. Muy bien. Cómo no, nosotros volvemos mañana, Dios mediante. Bye bye.